Señor, agradecemos que haga tiempo para estar. ¿Cuántos ya fuimos a la feria? ¿Cuántos ya fuimos a la feria? ¿No han ido a la feria? Pues vaya a la feria, por favor, protéjase, es importante. Y si llueve, por favor, no se quede con la ropa mojada. El día de hoy queremos orar por la vida de nuestro pastor David Rodríguez. Está en casa ya, su corazoncito le está dando un poquito de problema, pero Dios ha sido bueno y queremos tenerle por mucho tiempo más. ¿Alguien dice amén a eso? Así que incline su rostro y vamos a aclamarle al Señor. Padre, gracias por esta noche, gracias por los valles de sombra y de muerte, porque es ahí donde manifiesta tu Espíritu Santo el acompañamiento que tiene para cada uno de nosotros. Hoy, desde acá del Salvador, cuna de nuestro pastor y amigo doctor David Rodríguez, damos gracias por su vida, por su ministerio, por su familia, por esa nueva generación que has levantado en Canadá para glorificar tu nombre. Pero intercedemos el día de hoy por su pronta recuperación, por esas arterias, por ese corazón. Señor, tú sabes que Él tiene mucho para darte. El día de hoy suplicamos que en tu misericordia nos devuelvas a todos la salud. En el nombre del Padre, le dijo el Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Den un fortísimo aplauso al Señor. Clame por nuestro pastor David. Puede sentarse. El día de hoy quiero hablarles de una entrevista con Jesús. Una entrevista con Jesús. A lo largo de los años, Dios nos dio la oportunidad y la iglesia nos dio el privilegio de representar a nuestro pastor general en un programa que él llevaba hace muchos años de entrevistas. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba? La Pura Verdad. Diga conmigo, La Pura Verdad. Hoy en el siglo XXI le hemos puesto la crema y nata, algo así, ¿verdad? Para que los hipotes que vacilan entiendan el asunto. La Pura Verdad. Entonces resulta que en algún momento nuestro pastor sale del escenario, ¿verdad? Y entro yo de metido a sustituirlo en ese programa. Y él tenía ciertas personas agendadas, las cuales pues fueron de mucha bendición conocer y aprender de ellas. En aquel entonces los presidentes eran otros y los políticos eran otros. Entre ellos tuve el privilegio de platicar con aquel que ahora vive allá por Nicaragua, y pude platicar también. ¿Por qué se ríen? Y tuve el privilegio de platicar con otro que vive allá por Mariona, y tuve el privilegio de platicar con otro que ahorita está en el poder, y conocí un montón de gente, y yo me gozaba porque cada uno de ellos tiene una personalidad maravillosa. Nada menos el día de hoy con un buen amigo, José Luis Solórzano, que estaba celebrando 28 años de ser periodista. Le damos un aplauso a todos los periodistas, por favor. Celebramos el Día del Periodista. Entonces hicimos un programa que estaba diseñado para 40 minutos y duró 2 horas. Nos sentamos, platicamos y haciendo memorias y recuerdos de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos aprendido. Le decía, mira, ¿y cuáles son las frases? Decime tus top 5 presidentes de las últimas 10 generaciones. Y él comenzó en cierto orden lógico. Y cada uno de ellos tenía una característica especial. Usted recordará cuando el presidente Funes estaba a cargo de todo. Él, antes de comenzar a hablar, él se rozaba las manos. Una vez se rozaba las manos, agárrese la peluca, porque eran 45 minutos por respuesta a cada reportero, a cada periodista. Era súper amable. Cuando se entrevistaba al presidente Calderón Sol, se hacía en el estadio porque solo ahí pasaba, ¿verdad? Pero el punto era que cuando se entrevistaba al presidente, él siempre era muy efusivo. Y curiosamente, en aquel círculo de seguridad, son datos que yo pues no manejo, pero se los comparto, el círculo de seguridad de un mandatario es bien diverso. Y hay una técnica para mantenerlo usted alejado del mandatario, que se ocupan alfileres, literalmente alfileres. ¿Cuántos conocieron los alfileres? Amén. Los ganchos de ropa, pero para fumar mota. Los alfileres. ¿Y cuál es la técnica del alfiler? Usted está en el primer círculo de seguridad, en el segundo círculo de seguridad, y los que lo están cuidando, al reportero que está empujando a través de alfileres, lo están deteniendo. Entonces el reportero, es la manera como tenerlo. Y luego platicamos también de el señor Saca, que siempre fue maestro de ceremonia en su colegio donde él estaba. Siempre fue muy, muy bueno para hablar, y me contaba José Luis en esa oportunidad, porque iba 3 años adelante el señor Saca de él en el colegio, que era tan talentoso que cuando él llegaba a presentar lo que ahí se iba a hacer, el acto de agosto, lo que sea, le aplaudían desde que estaba en el colegio. También la vida me dio el privilegio de entrevistar a personas que muchos han escuchado. ¿Cuántos han escuchado música de Ricardo Montaner? Pues tuve el privilegio de tenerlo en el programa, y una personalidad maravillosa, muy inspiradora, muy humilde en ese sentido. ¿Cuántos han escuchado música de Jesús Adrián Romero? Amén. Yo tuve el privilegio también de hacerlo. Eso lo hicimos a distancia.
Eso se grabó una parte en México y otra parte yo la grabé acá. Mira qué interesante cómo se pegó la entrevista. ¿Cuántos se acuerdan de Dani Berríos? Amén, excelente, excelente también, salmista. Y cada uno de ellos a mí me dejó un buen sabor de boca. El arte de ser un buen entrevistador, querido, es hacer 3 preguntas: ¿cómo, cuándo y dónde? ¿Cómo, cuándo y dónde? Simplemente cómo, cuándo y dónde. Usted puede hacer una entrevista piramidal, la puede hacer invertida, ¿cómo, cuándo y dónde? Solamente eso diga. Y usted comienza a platicar con las personas. Pero el día de hoy que platiqué con José Luis Solórzano, le dije: José Luis, usted marcó un antes y un después en la vida de mi papá. No, pastor, me dice, me honra. ¿Y por qué me dice eso? Porque cuando el pastor general comenzó a hacer las actividades en los estadios, una noche de fe, y fuimos al estadio allá en Santa Ana, y fuimos también del otro lado aquí en el Central, y el pastor estaba pero empilado con eso de los milagros y las oraciones. Y un día llegó José Luis a Canal 33, en aquel entonces era presentador de esa entrevista, y lo invitó. Y llega el pastor general, fundador de nuestra iglesia, mi jefe y padre, y acepta la invitación. Y José Luis le hizo una pregunta que lo frizó. Y la pregunta fue: pastor, ¿y usted qué pretende con esa noche de fe? Esa fue la pregunta. ¿Qué pretende? Todos sabemos que Jesús hace milagros, pero ¿qué pretende? Curiosamente, después que el pastor salió de esa entrevista, llegaba el año siguiente, queríamos hacer la actividad. Le digo: papá, vamos a meternos a lo del estadio, vamos a armar esto. Me dice: no, mira, pero ¿y qué pretende? A mí me quería trabar. ¿Ve? ¿Cómo que conmigo era el volado? Si a él lo habían trabado, no a mí. Y la gran pregunta que surge el día de hoy es: ¿qué pretendía Jesús? ¿Qué pretendía Jesús? En el Evangelio de Mateo, si me acompaña, el primero de los Evangelios, capítulo 16, vemos una cronología de hechos muy interesantes. Lo primero que vemos en el versículo 1 es que se comienza a hablar de que la población demandaba una señal. Muchas personas habían oído de Jesús, habían oído de su nacimiento, habían escuchado a los profetas del Antiguo Testamento. Muchos curiosos ya estaban investigando ese fenómeno. Al igual que la zarza, había un fenómeno. Diga conmigo: un fenómeno. No le oigo. Un fenómeno. Ve a su vecino y dígale: usted es un fenómeno, ¿viste? Fenómeno, dependiendo de cómo se lo diga. Un fenómeno. Se resulta que el pueblo estaba esperando un libertador, el pueblo estaba esperando un Mesías, el pueblo estaba esperando un Salvador, pero estaban metidos en el contexto de la época. Diga conmigo: en el contexto de la época. Y el contexto de la época, que estaba ahí el Imperio Romano haciendo de las suyas. La cultura helénica se estaba multiplicando un montón. Las sinagogas se estaban convirtiendo en gimnasios por todos lados, igual que hoy. Los cultos paganos estaban muy de moda. Imagínense que uno de los cultos eran buenos gelengues sexuales. Gran relajo. ¡Qué culto más hermoso! En este contexto, en el lugar donde está Cesarea de Filipo, hay una caverna muy profunda. Y esa caverna había sido diseñada y había sido hecha, y se adoraba a una deidad llamada el dios Pan, como el pan que comemos nosotros, P-A-N, pan. En ese contexto, Jesús está caminando por esos lados y hace él una pregunta. Jesús inicia la conversación y les hace una entrevista, pero tenía un propósito. ¿Qué pretende Jesús? ¿Qué pretende Jesús? Pues resulta ser que en el capítulo 15, versículos del 32 en adelante, que no lo voy a mencionar ahora, pero no lo voy a leer, pero lo quiero mencionar. Jesús acaba de hacer la multiplicación de los peces y el pan. Jesús llegó a predicar, la gente le gustó la palabra, se queda sentado, la gente alucinada. Mira, hay gente que tiene una palabra, a mí me fascina. He descubierto una predicadora mujer, lamentablemente solo habla inglés, tiene 58 años, se las mencioné la semana anterior, la compartí con mi equipo de trabajo, les he sugerido a varios amigos que vean sus predicaciones. Es una mujer que tiene una palabra increíble, usted lo comienza a oír y usted es bendecido. Hay muchos pastores que son así y debemos de dar gracias a Dios por esa palabra que pone en ellos. Son bendecidos. Él comienza a hablar y ese comienza a... Pues eso lo mismo sucedió. Nosotros como predicadores hoy en el siglo XXI somos unos fracasados. Porque si yo me comienzo a hablar tonteras, a los 20 minutos todo el mundo va para afuera. Y antes de decir, vamos a orar, allá va toda la gente para afuera. O sea, esta gente no. La palabra del Señor era tan bella que la gente pasó todo un día. En la época de los 80s y los 90s, decir en la iglesia: hey, vamos a tener vigilia. ¿Quiénes creen que eran los más contentos? ¿Los diáconos o los jóvenes?
Los jóvenes. Porque iban a poder ver a la persona que amaban. Al encargado del púlpito, está bien. No se deja agarrar. Estamos orando por liberación. Y el otro, querían ver a sus... No, hombre, si estos se quedaron ahí. Estoy hablando del capítulo 15 de Mateo, versículo 34. Y de repente le dicen los discípulos, mire qué curioso, Señor, ya nos aburrimos. Los discípulos se lo dijeron, y no se lo dijeron así. Bueno, la traducción era diferente. ¿Sabe qué le dijeron? Señor, ya es tarde. Déjalos ir para que vayan a comer. Los discípulos, los que supuestamente deberían estar aprendiendo, estaban aburridos de Jesús, porque el problema había sido que habían visto a Jesús como maestro, como rabí. A pesar de los milagros le llamaban maestro, no lo estaban viendo como el Cristo, el Salvador del mundo, el Cordero. No había sido ahí todavía el rollo. Su capacidad humana no se lo permitía. ¿Saben ustedes que tienen amigos, aquellos que están solteros todavía, y tienen buenas parejas y tienen personas maravillosas a su alrededor, que usted no quiere descubrir que ese es el amor de su vida, simplemente porque no tiene el color que usted quiere, la estatura que usted quiere, el cabello que usted quiere y los ojos que usted quiere? Pero es exactamente el morro que Dios le quiere dar. A ver, él es o ella es. No, pero como usted la quiere rubia, como usted la quiere alta y como la quiere con ojos azules, solo que zorra. Ahí está el problema nada más. Pero ustedes la van a dar cabal como usted la quiere. Yo sé que me están entendiendo, o les hablo en hebreo diferente. Usted a la muchachita, no, usted quiere un papirrín bonito, un pirurri que tenga marcado aquí las abdominales y nada en la billetera. Mire qué boba la mujer. No, hombre, billetera mata galán. Hermanos, esto no es bíblico, pero vamos al punto. Dios tiene la gente adecuada a su lado, y ellos tenían al Mesías, pero no lo habían visto. La pregunta es, ¿qué pretendía Jesús con los milagros? Jesús pretendía y pretende hasta el día de hoy, porque los milagros existen. Prueba de ello es que estamos con vida el día de hoy. ¿Alguien dice amén? Y no sabemos el temblor. ¡Qué terrible, hermanos! ¿Cuántos sintieron el temblor? Ahí dijeron, solo los que han pecado lo sintieron. Yo me levanté en mi casa y solo yo salí. ¡Qué triste! Pero ni el chucho me hizo vela. Al rato me di cuenta que no andaba pijama. ¡Qué terrible! Hermanos, es que fue un solo tronido, dicen aquí. No sé qué estaba pasando. Yo estaba pero fascinado, descansando con Morfeo. Y ¡prac! Y de repente aquella tensión horrible. Voy a regresar al punto. Los milagros existen porque este día ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni la criminalidad, ni la enfermedad nos ha podido separar a ti y a mí de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Estoy hablando en serio, papá. Yo prediqué un sermón que no sabía qué iba a pasar. Yo no tenía la más mínima idea. Yo solo sé que el sábado de la noche yo estaba tan inquieto que me desperté, comencé a escribir, comencé a poner textos, comencé a buscar, y les hablé del día de mi funeral, y lo prediqué en ese momento cuando mi pastor, mi mejor amigo, una persona en quien yo confío al 100%, estaba a punto de perder la vida por su corazón. Y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Te estaba oyendo. Te estaba oyendo. Ese mensaje quizás no quedó aquí. Lo que hoy estoy hablando quizás no quede aquí. Pero nos hemos reunido porque dice la palabra que donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Alguien se va a ir bendecido. ¿Quién? A saber. ¿Qué pretende Jesús con los milagros? Pretende mostrar que Él es más que un maestro, que era más que un rabino. Entonces cuando los discípulos se aburren, los que tenían que estar animados de aquí a allá, y de repente se aburre el Señor. Mira, les dijo, denle de comer. ¿Y qué les vamos a dar si no tenemos nada? Y de repente apareció un cipote lleno de fe. Diga conmigo, lleno de fe. Y la Biblia dice que al que cree, ok, entonces no, usted no come porque no quiere, así como lo oye. Usted está lleno de fe, confianza en Dios, no en su potencia, no en su capacidad, no en lo que usted tiene, sino que Dios es, en lo que Dios da y lo que Dios hace. Las cosas van a ser diferentes. Lleno de fe. Estamos predicando en una Bartolina. Todo el mundo degustó de los sándwiches y de las cosas que le llevamos, y al terminar, uno de los más de 400 que estaban metidos en una Bartolina
se acercó a la reja, sacó su mano y me dijo: pastor, nos vemos en su iglesia cuando yo pueda dar el testimonio. Uno. ¿Habrá alguien esta noche? Mira, es que yo sigo al colocho. Cesarea de Filipo estaba llena de deidades. No sé si alguna vez ha ido a la asamblea legislativa. Ahí está lleno de deidades. Todo el mundo lo puede, todo el mundo lo sabe, ¡qué bueno! Poder. Dios no comparte su gloria con nadie. Usted tal vez nunca ha entrado al salón azul, pero va a entrar al reino de los cielos. No se preocupe. Tal vez no tiene un contacto maravilloso que le pueda hacer un favorazo, un palancazo, pero ese par de rodillas cuicas que tenemos ahora son mucho más poderosas que la carta de cualquier funcionario público. Jamás lo pierda de vista, si es un juez o si es un abogado. Gloria a Dios. Pero ¿qué pretendía Jesús? Revelar que Él es más que un maestro. Era más que un amigo. Y la entrevista la comienza a Él. Después de haber visto el milagro de los peces y la multiplicación de los panes, entro al capítulo 16 del Evangelio de Mateo y dice: vinieron los fariseos y los saduceos, dos razas enfermas. Diga conmigo: dos razas enfermas. Usted se preguntará por qué Dios no le calla la boca a sus críticos. Porque son razas enfermas. Dios no habla con locos, hermano. Él no tiene que probar que Él es Dios. Él es Dios. Yo se lo he dicho toda la vida. Jamás ande diciendo: la Biblia prueba la existencia de Dios. Eso es falso. La Biblia da por sentado que Dios existe. No anda probando que quién es quién. Entonces estos señores, los dos enfermos que estaban ahí, o sea, los saduceos y los fariseos, que fueron normales, y en su búsqueda por la verdad se perdieron. Hay hombres en la casa de Dios. Si alguien lo va a amar, hermano, lo va a amar cuando usted no tenga nada. Voy a usar la ilustración de un buen amigo y consejero personal, ingeniero. Estamos comiendo un día en la casa de él y me dice: pastor, le voy a dar un consejo. Me dijo: nunca se olvide de las personas que estuvieron con usted cuando usted no tenía nada. Ese es amor. Amor no es andar regalando cositas. Eso te lo da cualquier cosa, un buen salario. Y sos vivo y sos funcionario de tu misma dieta que te mandan de viaje a traer los perfumitos. Pero cuando no tenés nada y esa chica o ese chico te ama andando en bus, ese sí te ama. Ese sí te aprecia. Es por eso que yo puedo decir que Dios me ama. Y tú puedes decir lo mismo. Porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. No teníamos oportunidad alguna. We didn't stand a chance. No teníamos una oportunidad alguna. Y Él puso su mirada sobre nosotros. ¿Alguien da gracias a Dios por eso el día de hoy? Entonces, ¿qué pretende Jesús? Ser más que un maestro, ser más que un amigo. Entonces estas personas que habían llegado a Él, los saduceos y los fariseos, ya confundidos por la religión, porque la gente sigue con el concepto que puede agradar a Dios a través de las obras. Amigo, la Biblia nos revela que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen una oportunidad. Esta tarde venía entrando a la iglesia y me encontré con un niño de 9 años. Su nombre es Leví, al igual que mi primer hijo. Y Leví está en silla de ruedas. Ahorita está en educación especial en un lugar muy incómodo, pero por la fe en unos meses va a estar en su propio edificio. ¿Alguien dice amén a eso el día de hoy? Allá se está terminando, gracias al Señor. Y cuando me detuve me dice el papá: hey, ¿se quiere tomar una foto con el niño? Sí, claro, le digo. ¿Y cómo se llama? Se llama Leví, me dijo. Hey, le digo, igual que mi hijo. Y después que nos tomamos la foto, le pregunto: ¿cómo va la salud del niño? Y el padre sonríe y me dice: pastor, estamos pasando ya una etapa renal crítica. ¿Qué le diría usted a un padre en esa situación? ¿Qué oportunidad tiene Leví de ganarse la vida eterna? ¿Puede Leví ofrendar, diezmar, trabajar, ir a ganar almas, ir con pan y chocolate, ir con Evangelismo Express, ir mañana a donde van a ir a pasear todo el turismo cristiano? ¿Puede ir un viaje? No, no puede ir. Leví no puede ir. Pero la Biblia dice: por gracia sois salvos.
La Biblia dice, porque de los niños es. Los saduceos y los fariseos tenían unas creencias medio extravagantes. Unos de ellos no creían en la resurrección después de los muertos. Otros iban todo by the book, con el código. Y si no haces esto, es lo que hace la religión: te mata, te castra, te frustra, no te deja conocer quién es Dios a través de Cristo. Y ellos demandaron una señal. Y Jesús se inquieta un poco en el versículo 5. Y después de haber tenido el encuentro con estos fariseos y saduceos, les habla a sus discípulos diciendo: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. El pan es crucial en la dieta mediterránea hasta el día de hoy. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículos 8 y ellos 7. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no traímos pan. No habían entendido quién era Jesús. Amigo y hermano, yo entiendo que habrán personas en esta noche reunidas en este lugar que están aquí porque creen que Jesús es el dador de visas, que Jesús es el dador de buenos trabajos, que Jesús es recuperador de maridos, que Jesús es el dador de buenas mujeres, que Jesús es el padre de la multiplicación, que Jesús es el precursor de los dones del Espíritu Santo. Jesús es Dios. Por eso la Biblia dice que quien tiene al Padre tiene al Hijo, y quien tiene al Hijo tiene al Padre. Y continúa el diálogo. Hoy sí entramos en materia en el versículo 16. Y de repente vamos si quiere vamos desde el versículo 13. Y viniendo Jesús a la reunión o a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, comienza la entrevista a él: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Versículo 15. Y les dijo, atención, esa es la pregunta de esta noche: ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el Antiguo Testamento hubo muchas señales maravillosas que decían cómo nacería el Mesías. La primera de ellas dijeron que nacería en un lugar llamado Belén. Si me acompaña en la Biblia, a Miqueas capítulo 5, versículo 2, podemos entender que las señales estaban ahí. Y yo quiero que esta noche usted vea las señales después de hacer una entrevista con Jesús, y que pregunte, ¿qué pretende Jesús? Que le reconozcas no como maestro, que le reconozcas no como tu amigo, que le reconozcas no como multiplicador, sino que esta noche te vayas seguro a la casa y le reconozcas como Señor y Salvador. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de, ¿qué dice la palabra? De la eternidad. Pegue con lo que la Biblia dice: Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, y el pueblo dice, y el que ha de venir. Ahí estaba. Los discípulos tenían esos textos. Los discípulos tenían información de los profetas, porque en el Antiguo Testamento la ley era oral, o sea, la traducción no era una Biblia, se pasaba de manera oral. Imagínese usted. ¿Cómo hacen ahora en los juicios? ¿Qué hacen con los abogados? Antes no era así, presentaban escritos tras escritos. Hoy no, hoy va a la oralidad, vamos, aquí viene. Entonces él dice: señores, ¿quiénes dicen que soy? Teniéndolo enfrente, le preguntan a Jesús: ¿y qué te gusta hacer? ¿Qué te divierte? De las preguntas más raras que yo le hice a uno de los presidentes fue: presidente, ¿a usted quién le corta el cabello? Me dijo, ya se imaginan. Preguntas así sacadas de razón. Y sus discípulos, me imagino que comenzaron a preguntarle, después que él comenzó a revelarse: Señor, ¿y qué te gusta hacer? ¿Saben qué contestó Jesús? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por cierto, dijo Jesús, me dedico a la carpintería porque mi padre terrenal, o no quiero decir la palabra padrastro, José, es carpintero, y me dedico a esto. Es por eso que la Biblia nos decía en Lucas 2:52: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios primeramente, y luego para los hombres.
Ese texto del Evangelio de Lucas, del médico amado, nos da una clave: que si nosotros crecemos en gracia para con Dios, automáticamente creceremos en gracia para con los hombres. Y Jesús dice: por eso me encanta hacer la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Qué te entretiene? Los discípulos estaban inquietos. Habían visto a un maestro, habían visto a un mago, habían visto a un hombre con mucha capacidad en la oratoria, pero no habían reconocido que era Jesús, el Hijo de Dios. La palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17, o vamos al 16. Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Wow, ahí cambió todo el escenario. Los discípulos que estaban aburridos, que habían visto los milagros, que habían visto gente andar, que vieron gente abrir los ojos, que vieron leprosos sanos, habían visto todos los trucos de la bolsa, toditos, todos los milagros que pudo haber hecho, no habían entendido qué pretendía Jesús. Era revertir aquello que la Biblia afirma, que dice: a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos. Amén. Jesús quiere que entiendas que Él es mucho más que un culto, mucho más que una religión, mucho más que un milagro. Jesús es Dios. Y hago una pregunta que todos hemos contestado: ¿habrá algo imposible para Dios? Sus discípulos se inquietan y le preguntan: ¿dónde naciste? Él lo refiere al Antiguo Testamento. Luego le preguntan: ¿y qué es lo que te gusta hacer? Y él responde: bueno, hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por cierto, pues tengo algo de carpintería, porque eso es lo que está haciendo. Y luego le preguntan: pero Jesús, dinos, ¿por qué haces milagros? Y Jesús le dice: para que entiendan que tengo dominio, dice Jesús, sobre toda cosa creada. Quiero recordarles que a esta altura del partido, el pueblo escogido de Dios ya había pasado por un desierto y un día les dio sed. Muchas veces usted se siente: ay, fíjate que me siento algo apagado, no sé, no tengo ganas de nada. Usted está deshidratado. Usted necesita una regia. Amén. Usted necesita agua. Usted necesita agua. Y el pueblo estaba cansado y andaban con esa pila: que me siento mal ahorita, no sé. De repente dice el Señor: ¿sabes qué? No hay agua, dale esa roca, hablale a la roca que te va a dar agua. De la roca, literal. Y otros llegaron a un lugar que se llama Mara y el agua estaba amarga. Y dice el Señor: cortate esa raíz o palo, ponela ahí que se va a endulzar. Y literalmente sucede. Todo eso ya lo sabían, pero ignoraban que era el Verbo hecho carne. Era Jesús. Por eso la Biblia dice, amigos y hermanos, tenía una medio consejería, medio inquietud hace unos minutos. Un joven se me acerca y me dice: pastor, no sé qué hacer. Tengo un familiar bien lejano que está bien emproblemado y me han pedido que le ayude. ¿Qué me recomienda? Le digo: ¿cuál es el tema del problema? Lo primero que le iba a decir yo: no te vayas a meter ahí, papá, vas a terminar mal. Pero como él pidió un consejo bíblico, no mi opinión, hay que saber separar las cosas. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que este libro dice. ¿Lo quiere repetir conmigo? Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que este libro dice. Muchas veces usted opina de cosas que no ha visto ni ha escuchado, le han contado, y usted opina y emite juicio. Y de repente le digo: mira, fíjate que mi corazón dice ayudarle, aunque mi mente dice no te metas. Pero dice la palabra que cuando nosotros como hijos de Dios ayudamos a un pequeño, al mismo Dios se lo estamos haciendo. Y el esfuerzo que tú hagas por ayudarle te va a ser recompensado. Hace unas semanas atrás también tenía otras preguntas, y esas que mandan por correo, a veces son incómodas, a veces son buenas, a veces son críticas. O sea: pastor, tengo un familiar que tiene una necesidad, pero yo no tengo el presupuesto, y no tengo el tiempo, y no tengo el espacio, yo no tengo, no sé qué hacer. Y solo le digo lo mismo a todo el mundo: haga siempre lo correcto, porque Dios bendice lo correcto, porque Dios prospera lo correcto. Y sus discípulos le preguntan: Jesús, ¿por qué haces milagros? A lo cual le responde, si quiere ponerle una cita, en Marcos capítulo 6 versículo 2.
Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? La gente no entendía que no era un hombre, era Dios. ¿Cuántos negocios pasaron por tormentas tremendas de extorsión? ¿Cuántos de nosotros teníamos que pasar, como lo contaba la hermana Patty hace 3 semanas en su sermón de las 7 de la mañana, de una señora que tuvo un gravísimo problema por un mango? No estoy hablando del marido, señora, hablo de un fruto, del palo. Que el hijo de la señora simplemente osó, se atrevió, extendió su mano y cortó un mango. Y la señora se enojó tanto que dijo que el bicho era pandillero, que le iban a hablar al 1, 2, 3 para mí, para todos, y que le iban a decir a no sé quién, y que los 7 pecados y todo el rollo, y Dios mío. Y de repente dice que tenían que entrar a la colonia agachaditos, pero un día Dios peleó por ellos. Y cuando volvieron a la colonia, ya se los habían llevado. Le voy a explicar por qué. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué no deje esta noche que Dios pelee por usted? Él puede darle ese milagro de salud, de final. Claro que se lo puede, pero no lo va a hacer para que usted sea feliz. Dios no vino para que seamos felices. Dios vino para que seamos salvos. Y si usted entiende que la salvación es su felicidad, todas las demás cosas le van a ser añadidas. Deje de vender al Señor simplemente como un favor. A Él será honor y la gloria. No me lo venda, por favor, simplemente como el Dios de la multiplicación. Véndalo como Señor y Salvador personal. Sus discípulos seguían preguntando, y los que siguieron después de su muerte le preguntaron: Señor, ¿y qué sentiste cuando Judas te traicionó? ¿Qué sentiste cuando le puso precio a tu cabeza? Hay un himno que casi no recuerdo cómo va la melodía. No hay satisfacción en riqueza mundanal si se niega el Salvador. Todo en esta vida es solo terrenal cuando andamos sin su amor. 30 piezas de plata. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Amén, ya se van a morir, es viejo. Dieron por Jesús 30 piezas de plata, por el quien es la luz. Yo también tengo culpa en su muerte cruel, y te ruego, Dios, me perdones por ser tan infiel. ¿Cómo hablamos de Judas? ¿Cómo hablamos de Judas? ¿Cuántos Judas estamos aquí hoy? Por lo menos le dieron 30 piezas de plata. Vos por 2 cervezas y un ceviche andás prestando el cuerpo que Dios te dio, ¿o no? Por una pinche invitación le das vuelta a tu día del Señor. ¡Ay, Judas! ¡Judas! Si no lo hemos bajado de la cruz, hermano, lo seguimos crucificando todos los días. El otro día vi una fotografía en el Santísimo, con el cual yo iba con mi papá a San José de la Montaña. Lo tengo tan presente. Y mi deseo no era ir a San José de la Montaña. Mi deseo era ir en la moto con mi papá. Estaba chamaco y me ponía en la parte de atrás, y él tenía un medallón de San José. Y nosotros los cristianos, cuando vemos el Santísimo, comenzamos a atacar a la gente. Decimos: ese no es el cuerpo de Cristo. Y vos, que teniéndolo en el corazón no lo honrás, ¿cómo es posible? Y dije algo bien fuerte en la reunión de pastores esta semana. Le dije: dejen de criticar y dejen que las personas que tienen fe en esa interpretación de la Biblia, Dios les hable en verdad y les diga que Él no vino para estar ahí, Él vino para estar aquí. Deje que Dios lo haga. No sacude el palo llevándose todos los frutos. Deje que el Espíritu Santo lo haga. Amigos y hermanos, cuando le preguntaron por la traición, y cuando le preguntaron qué se sentía cuando aquel que había dicho que era la roca lo iba a haber negado, pues cito aquella porción donde Jesús también lloró por otro amigo que no le había hecho mal. Porque Jesús nos ama a todos por igual, a sus hijos.
¿Y saben qué dice el versículo que se augura y se cree que es el más corto de la Biblia? Y Jesús lloró. Pero Jesús sigue llorando hoy. No solo lloró por Lázaro, llora porque nosotros, teniendo las llaves del reino de los cielos, no las compartimos con nadie, no vivimos sus enseñanzas, no amamos a nuestros enemigos, no amamos a Dios por encima de todas las cosas, no evangelizamos, no nos congregamos, no cantamos, pero hablamos de Judas. ¡Qué terrible Judas! ¡Qué terrible nosotros! Yo tengo 3 hijos que cada vez que salen de viaje, que no es seguido, pero si salen por lo menos 1 o 2 veces al año, a veces van al Saburo Irao, otras veces van al zoológico a ver a su hermano. Ya cuando vienen de regreso, papi me dice, aquí te traje esto. Wow, a mí me encanta eso porque dije, vaya, el bicho sabe quién paga. Digo, el niño se acordó de uno en el camino, un recuerdito. Pero tengo uno que tiene el corazón de Pedro, hermano. Es una piedra, desgraciado. Es el día del padre de ese por satisfecho que le diga felicidades, papá. Nunca ha traído nada, pero yo lo amo igual, porque los regalos de mis otros hijos no cambian el amor que yo le tengo al hijo que no me da. Así nos ama Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos: hey, yo me sentí mal el día de la traición, porque no me sentí mal por mí, me sentí mal por él. Si una persona a usted le da la espalda hoy, ya sea en su empresa o en su relación personal de noviazgo, no se sienta mal. No se sienta mal. Siéntase mal por ella o por ella. ¿Qué es lo que va a perder? ¿Alguien entendió lo que dije? Es la unción del mango. Si usted sabe quién es, usted no se anda ofreciendo. Usted sabe quién es. Mire que yo he visto, pues, ni modo, no soy para usted. Te quedó grande la yegua. Vamos a la palabra, hermano, porque este asunto está poniendo caliente. Dice la palabra en Mateo capítulo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Jesús lloró, se sintió traicionado, pero todavía sus discípulos inquietos. ¿Y por qué lo perdonás? Y Jesús es tan claro diciendo: es que yo no estoy perdiendo nada. Es que lo que están perdiendo son ustedes. Esta semana ha sido muy convulsionada. Usted sabe que hay troll center por todos lados, haters por todos lados. Qué bueno. Ponen las cosas que yo no voy a aceptar y usted no debería aceptar. Es que a estas alturas del siglo XXI, con un país que ayuda tanto a El Salvador como son los Estados Unidos de Norteamérica, todavía existan personas quemando la bandera de ese país en El Salvador. Yo no entiendo qué pretenden, porque ya fracasaron, y fracasados siguen fracasando. A mí me enseñó algo mi papá que se llama lealtad. Y uno no le muerde la mano a quien le da de comer. Cuando vinieron las vacunas, ¿por qué no las fueron a quemar? Cuando hacen fila para ir a sacar el permiso, ir a ver a Mickey Mouse, ¿por qué no la queman ahí? Pues? No sé si está muy profundo lo que estoy hablando o no leen los diarios ustedes. No es necesario, hermano. Quien nos vamos a perder de la ayuda somos nosotros. Los hijos de Dios construimos puentes, no muros. No se enoje con la cocinera. Pero también le digo, si no le gusta el humo, no se meta a la cocina. Finalmente, en esta entrevista maravillosa que tengo que aterrizar, porque me pasé 2 minutos, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué te vas a entregar? ¿Por qué vas a ir a la cruz? Si eres el Hijo de Dios y puedes solventar estas cosas. Número 1 le dijo: porque soy obediente a mi Padre. Y número 2, porque es necesario que yo muera para que ustedes vivan. Tengo una compañera de trabajo que tiene todo mi respeto, que el día que le dijeron que su hijo tenía insuficiencia renal, fue la primera que hizo fila para donar su riñón. Su mamá. Wow.
Y todavía en el proyecto de vida no salió como todo el mundo esperaba, pero la acción que tuvo de entregarse por su hijo 2 veces, el día que se embarazó y el día que su salud comenzó a menguar, un testimonio tremendo. ¿Sabes qué hizo Jesús? No vino a decirte que asistas a una iglesia, ni que cambies tu manera de vestir, ni que cambies tu manera de pensar, porque te va a cambiar el corazón y esas cosas van a cambiar solas. Pero dice la palabra que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amigo y hermano, después de haber entrevistado a tantas personas que dejaron tantas lecciones en mi vida, no puedo comparar las lecciones que me da el día de hoy hacer una entrevista a Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Padre, qué privilegio tocar un tema maravilloso, Señor, de la gran pregunta. En Mateo capítulo 16, versículo 15, Jesús le dice a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta se la van a hacer algún día. Hoy no pretendemos que se cambie de iglesia, no pretendemos que se cambie de religión. Pretendemos que establezca una relación con Dios a través de Cristo. En esa plática le preguntaron a Jesús por su mamá también, y le preguntaron: Jesús, afuera está tu familia. Y Jesús dice: ¿cuál es mi familia? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Wow. Tantas cosas lindas que él decía. Y al día de hoy, si nunca le has invitado a tu corazón, ¿por qué no tomas esa decisión? No vas a poder dejar de fumar solo. No vas a poder. Es imposible. No vas a poder dejar de ir a los casinos. No vas a poder. Saludopatía, eso es difícil. Dejar de mentir, si no podemos solos, no podemos. Esas adicciones y esos vicios no se van a ir. Es triste ver personas que estamos perdiendo la vida por adicciones que no queremos confesar. Hablaba el día de hoy con una mujer que tiene un problema ya médico, psiquiátrico. Yo nunca lo había escuchado. Y es el hecho que no puede vivir sin pastillas. Pastillas para todo. Y hoy su hígado está diciendo: ya no quiero más. Y dice: yo trato, pastor, y vuelvo a caer. No, yo te entiendo, yo soy peor. Pero si abres tu corazón a Cristo, dice que Él pondrá en tu vida a alguien que es el Espíritu Santo de Dios, que le llaman el Paracleto, del griego abogado, que intercede con y por nosotros. Hey, no vas a poder solo. Enderezar nuestras vidas, no vamos a poder solos. Pero si esta noche puedes contestar esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Te garantizo que si lo declaras tu Señor y Salvador, la historia cambia. Va a cambiar como está cambiando el mundo. Va a cambiar como ha cambiado nuestro cabello de color con el paso de los años, pero va a cambiar. Si nunca has orado, ¿por qué no oras conmigo donde estás? Le dice: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús te declaro hoy mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia dice: amén. Damos un fortísimo aplauso a nuestros hermanos. Póngase de pie. ¿Qué pretende Jesús? Que conozcamos que es el Hijo de Dios, que no solamente regala vistas y carros y no. Él no vino para que seamos felices. Él vino para que seamos salvos. Y como valor agregado, aunque andemos en valle de sombra de muerte, su vara y su cayado nos infundirá aliento. Jesús tuvo sentimientos. Jesús lloró por sus amigos. Jesús fue confrontado. Jesús fue crucificado. Jesús fue muerto para que en su muerte nosotros tengamos vida eterna. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Vamos a cantar como siempre. Nos despedimos diciendo: agradecido. Acompáñeme con calor y con sus palmas diciendo: